seguidors de Vic TV, benvinguts una setmana més al meu canal de YouTube. Hoy os traigo un vídeo un poco diferente porque quiero que veáis cómo son mis días aquí y es por eso que vais a pasar un día entero conmigo para que veáis qué es lo que hago. Anem a descobrir la meva rutina i també us ensenyaré la segona part de Hamelina. Vamos allá! Bon dia, son les 7 del matí y aquesta hora es la que siempre acostumbro a levantarme, aunque es a las 8 cuando sale el sol, pero bueno, ya veis que me cuesta bastante madrugar, pero necesito mis 5 segundos, pero creo que estos 5 segundos los tiene todo el mundo de pensar ¿por qué tengo que ir a trabajar? ¿O por qué tengo que despertarme? ¿Por qué estoy en este mundo? A esta hora anem a esmorzar porque yo sin un desayuno no puedo empezar mi día, así que vamos a desayunar. Delicious. Ahora sí, ya puedo empezar mi día y vaig a cambiarme. Ya estoy preparada para irme a la universidad. ¿Nos vamos? Nos vamos. Pero antes, un momento. 3, 2, 1. Nos vamos. I bueno, a aquesta hora acostumo a anar a la universitat a les 9 o a les 8, depèn del que hagi de fer. Abans, però, vull passar per la lavanderia, apuntar-me para lavar la ropa la semana que viene. Este es el cuarto para lavar la ropa y tal, pero tenemos historia. Nada, ahora nos vamos a la universidad. Una cosa que no pot faltar al meu dia a dia és la música. Sense la música no soc persona. Vale, otra cosa que os quiero enseñar es que todos los estudiantes tenemos esta tarjeta, que es la de la asociación de Hamco, que es la de los estudiantes, y luego pues por la tarde a las 6 de la tarde, es decir, tú en la universidad puedes venir cuando queráis, es decir, fines de semana, por la noche, cuando quieras. A partir de las 6 las puertas se bloquean y si haces así, se abre la puerta. Aquí. Mira lo que vaig a escriure. Yo siempre acostumbro a venir aquí a trabajar porque el sistema informático que utiliza la universidad es muy bueno, es decir, cuando hago trabajos en casa con mi ordenador ya se pasan directamente aquí a través de Microsoft y no me hace falta ir con el pen ni nada. A comer, són les 12, vull aclarir que aquí la gent menja a les 11 fan un break per a dinar, però jo no canvio els meus hàbits, jo sempre dino a les 2, el que passa és que avui tinc una visita a la 1:30 a una oficina per a registrar-me i fer-me el número finlandès i he de dinar abans.
Supongo que molts us preguntareu qué menjo per aquí, ¿no? Pues la verdad es que no he cambiado mucho mi dieta, intento cocinar lo mismo que cocinaba cuando estaba en mi país, pero adaptado a productos de aquí. El barri on vic està molt bé, però el problema és que està mitja hora caminant fins al centre, o depèn del pas que portis, una mica més. Me lo tengo que pensar mucho si es necesario ir o no, pero la verdad que las vistas son muy bonitas. Vale, ja estic al centre de la ciutat de Hämeenlinna, os enseñaré 4 cosas del centro de la ciudad y nada, espero que os guste. Esta cafetería se llama Green y os la enseño porque es bastante peculiar, porque cuando vienes aquí puedes dibujar, los dueños o los camareros te donen una llibreta i colors per a poder dibuixar, y normalmente viene gente que sabe dibujar muy bien y bueno, es una forma diferente de tomar un café. Si os acordáis la otra vez os enseñé toda esta parte de aquí arriba y ahora os estoy enseñando esta parte de aquí. Estos son 2 bares que acostumbramos a ir a tomar alguna cerveza. Vale, us presento Amarillo. Esta és la discoteca que surto per les nits i la veritat que està molt bé i m'ho passo molt bé. I bueno, suposo que més enllà de la catedral us interessarà saber què hi ha, però realment el que hi ha és el que vau veure al vídeo del castell. Vull dir que si no os acordáis de cómo era, pues volved a, o si tenéis interés, volved a mirar el vídeo del castillo, porque allí se ve un poco cómo es esa parte. Pero vamos a ir a una cafetería que os quiero enseñar, que es muy bonita, que fue el primer día que llegué aquí. Luego os enseñaré el City Market y un poco el lago. Veis, aquí os ponéis vuestro café, vuestra leche con agua y luego pagáis y podéis rellenar las veces que queráis. Y luego también podéis escoger cafés que hacen ellos en la máquina, como capuchinos y tal. A part també venen pa. Molts us preguntareu dónde voy a comprar yo mi comida, pues ahora os enseño. Ahí tenemos el City Market, ¿veis? Todo eso es el City Market. Aquí tenemos la Goodman, que es un centro comercial donde voy a comprar cosas más específicas. Y allí tenemos el Lidl. Yo siempre voy al Lidl porque es todo mucho más barato. Vamos a visitar el City Market porque os quiero enseñar una cosa. Y quiero enseñaros esto porque a Finlàndia les botelles i les llaunes se reutilitzen i quan tu compres una Coca-Cola, per exemple, ja pagues un preu especial per a només la llauna, és a dir, pagues una Coca-Cola i ja porta un càrrec de la llauna. Llavors tu, aquella llauna, una vegada
la has utilizado, una vez has utilizado esa lata, la llevas aquí y esta máquina te da dinero por esa lata. Si os fijáis, aquí pone que esta lata me costó 15 céntimos cuando la compré, pero si la devuelvo aquí, me devuelven los 15 céntimos. Se va. Pulsamos aquí. Y me han dado 15 céntimos. Y esto lo llevo a la cajera. Luego vamos ahí y nos dan nuestro dinero. Y bueno, por último, os enseñaré otra vez el lago, porque es el camino que hago yo para ir a mi casa. Bueno, fins aquí el vídeo d'aquesta setmana. Normalment a partir de las 4:30 ya es de noche, entonces lo que hago es o bien salir a correr a las 7 o a lo mejor termino de hacer deberes y a las 9 más o menos me pongo a cenar y a las 12 me voy a la cama. Os dejo imágenes aquí de un día de esta semana que comí sopa de reno para que veáis cómo es, porque está buenísima, os la recomiendo mucho. Si os ha agradat, no olvidéis suscribiros y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Adeu, adeu, adeu!